¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Playoffs TV. Hoy estaremos conversando de fútbol nacional, con una de las grandes estrellas de los últimos tiempos en nuestro país, Jaime Colomé. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. Bueno, Jaime, antes que todo, preguntarte cómo llegas al fútbol, o sea, porque llegas también en un tiempo donde quizás había más béisbol, había más otros deportes y el fútbol quizás estaba un poquito más escondido, ¿no? Aunque se jugaba mucho y tal, pero no era quizás lo más popular como lo es ahora. Bueno, sí, en esa época cuando era bastante joven, con apenas 7 años, parece que siempre mi espíritu fue deportivo, tenía mucha energía en esa edad, practicaba mucho béisbol y comencé por ahí, lo que muy pronto en la predia de Alfredo Sosa, ahí en el cerro, cuando ya tenía 7 años, en los del terreno de béisbol se entrenaba el fútbol, casi justo al terminar la sesión de entrenamiento de béisbol, y me fui incitando poco a poco, y me fui incorporando hasta que llegué un día a la casa y le dije a mi mamá que deseaba jugar fútbol. Me llamaba más la atención el fútbol que el béisbol, y precisamente en esos 7 años, cuando ya cumplía los 7 años, decidí cambiarme al fútbol y desde ese entonces hasta la fecha de hoy. O sea que jugabas pelota, terminabas de jugar y te ibas a practicar fútbol en un inicio. Sí, así mismo, así mismo. De hecho, en la barriada donde yo nací, en Marianao, donde actualmente hoy conviven muchas glorias de deporte cubano, como Imi Sisté, Paulo Lara, muchos atletas de alto rendimiento. Esa barriada era muy deportiva y ahí nosotros hacíamos festivales de pequeños. Los fines de semana de todos los deportes jugábamos cuatro esquinas, béisbol, voleibol, fútbol, todos los deportes al mismo tiempo, el mismo día. Y eso como que para mí no era nuevo. Es decir, yo entrenaba béisbol y después hacía otra hora más de fútbol. Era muy normal. ¿Y en casa cómo se lo tomaron? Bueno, los problemas los tuve con mi padre porque mi padre sí es netamente beisbolero. De hecho, tuvimos disgustos serios, que yo creo que empezó a hablar de deporte conmigo ya cuando ya yo alcancé la mayoría de edad y empecé en los equipos nacionales. ¿Cómo es el recorrido ese hasta los equipos nacionales precisamente? Bueno, fue un recorrido bastante complicado, una etapa bastante difícil en el deporte para nosotros, la nueva generación que comenzaba. En ese entonces teníamos muy buenos entrenadores, pero la situación era bastante difícil. De hecho, yo vivía en Marianao y te estudiaba en Alfredo Sosa, que queda al lado de la finca Los Monos en el cerro. Sí. Es decir, que prácticamente yo dormía muy poco, yo y mi hermano más pequeño. Salíamos muy temprano para la escuela, dábamos clases en la mañana, entrenábamos en la tarde, llegábamos en la noche a nuestra casa a hacer las tareas, alimentarnos, y era un ciclo así muy agitado de lunes a viernes. Los sábados llegaban los topes de confrontación donde nosotros como niños al fin no dormíamos, casi prácticamente amanecíamos en el terreno, jugábamos, y así era el ciclo de nosotros, pero fue un ciclo bastante difícil hasta el 89-90, que me escogen para integrar las filas del equipo escolar en la EIDE, y en pleno proceso nos tocó la parte mucho más difícil todavía. Fue cuando llegó el periodo especial y fue un cambio tan brusco que ese cambio nos forjó a nosotros como hombres, como deportistas y como personas que estábamos interesadas en el arte del deporte. ¿Cómo fue crecer también con un hermano que terminó siendo futbolista, ¿no? ¿Había rivalidad? ¿Cuántos se ayudaban? ¿Cómo era la cuestión, además siendo un hermano más chiquito? Bueno, mi hermano, yo te diré, fue uno de los puntos míos de lanza para impulsarme en el deporte, ya que, como te decía antes, nosotros vivíamos en una barriada bastante complicada en Marianao, donde era más fácil encontrarse una bronca que comerse un pan. Entonces, eso me obligó a encontrar el camino de los estudios, de mi carrera como profesional, de hacerme alguien, ser alguien diferente, no a los amigos del barrio, sino a lo que se vivía en ese entorno. Y eso me obligó a esforzarme mucho y ver a mi hermano, que en un momento determinado decidió
la misma carrera que yo, eso me impulsó mucho más. Eres 3 años menor que yo, pero lo digo, y eso que quede bien claro, para mí, mi hermano, como futbolista tenía muchísimo más nivel de lo que pude tener yo en algún momento, ¿me entiendes? Lo que era más joven, le faltaba un poquitico más de concentración y dedicación en lo que hacía, pero para mí, mi hermano llegó a tener un nivel de un jugador profesional. Eh, lo decías, ¿no? Ese campeonato escolar, esa llegada al equipo nacional fue en el momento en el que te das cuenta de que puedes hacer carrera allá, o sea, de dedicarte enteramente al fútbol. ¿Ese fue el momento justo o ya lo sentías desde antes? Bueno, ya desde que tomé la decisión de dejar el béisbol y pasarme al fútbol, me dediqué por completo. Ese sacrificio al cual te comentaba anteriormente, que no solo lo hacía yo, lo hacía mi madre, lo hacía mi hermano, era diario y como que siempre me tocó madurar antes de tiempo y tomar decisiones importantes de joven. En esos tiempos, esa Preey del Cerro tenía el privilegio que jugaba torneos internacionales con equipos de Venezuela que venían diarios, venían todos los años. Y nosotros participábamos. Y esas confrontaciones con equipos de otros países como que me incitó mucho más a darme cuenta que era mi camino, que era mi destino y que debería luchar por eso. Tanto fue así que cuando ingresamos en la EIDE, de un grupo numeroso de 30 jugadores que ingresamos en ese 89-90, cuando pasaron 3 meses solamente quedábamos 15 jugadores. Es decir, que fue una decisión bastante importante que tuve que tomar, puesto que pasamos cosas increíbles como todos los cubanos. Pero por ponerte un ejemplo, yo nunca en mi casa había comido harina y me tocó comer harina dulce con harina salada. Claro, porque llegas, como tú decías, en pleno periodo especial. O sea, la EDI prácticamente la haces en los años En los más difíciles. Y en los más duros de... ¿Por qué te mantienes? ¿Por amor al fútbol? ¿Por una cuestión también de no fallarle a tu familia? ¿Por qué te sostiene? Porque, o sea, aguantar tanto, pasar trabajo es difícil, ¿no? Creo que desde que nací, desde que llegué a este mundo, el camino que vislumbré fue de tropiezo, de ir pasando escollos poco a poco. Y el periodo especial fue uno más de ellos, junto con la convivencia del barrio, las problemáticas de la vida cotidiana del cubano. Todas esas cosas me fueron, pero lo más importante, el sacrificio que hacía mi madre. Nosotros vivíamos en Marianao, me llevaba hasta el cerro y ella trabajaba en Alamar. Es decir, que ese sacrificio para mí, yo no voy a tener nunca en mi vida cómo pagárselo. Y no tenía otra opción, que triunfar como deportista, llegar a lo que yo quería, utilizar las 4 letras de mi país en el pecho y poder jugar en el fútbol internacional y ser profesional, que nunca lo pude ser. ¿Cuándo llegas al campeonato nacional? Bueno, al campeonato nacional llego en el año 98-99. El primer año de esa triada de campeonatos que La Habana tuvo una generación maravillosa. Lo que justamente en ese momento yo estaba en nómina, pero no participé en el campeonato porque acababa de salir del servicio militar, pero estaba en nómina, no estaba preparado físicamente para jugar y fui parte de ese grupo. Ya después en el 99 me incorporé, hicimos un año magnífico, fue aquel llamado año del Marrerazo. Después una clasificatoria espectacular con Francisco Fariña al frente, que para mí ha sido uno de los grandes motivadores amigos para mí como entrenador. Una persona muy inteligente, muy sabia, que de hecho duele mucho no tenerlo ahora en estos momentos dirigiendo un equipo de la capital, porque los equipos de la capital y el fútbol nacional necesita hombres como Francisco Fariña para echar adelante el proceso de fútbol cubano. Fue una generación de La Habana, esa de finales de los 90 y principios de los 2000, extraordinaria. Posiblemente la mejor de la historia de la capital. Bueno,
No podría decirte tal vez la mejor de la capital porque no viví otras épocas. No, sin ser absoluto. Sin ser absoluto, fue pero espectacular. no, una generación como esa yo creo que no me tocará vivirla más nunca ni como entrenador ni como atleta. De hecho, ya me retiré, pero no quiero ser absoluto. Pero ese equipo, para mí, en esa etapa, tenía un potencial e inclusive bastante fuerte al nivel del equipo nacional. ¿Cómo es llegar a un equipo? O sea, porque además tú lo tomas prácticamente ya cuando muchos de esos jugadores están en el punto máximo de su carrera, ¿no? Y tú vas llegando. ¿Cómo es llegar a un equipo con tantas estrellas en el campeonato nacional y tener que derrumbar puertas porque si no, no juega? Buena pregunta. Yo llego al equipo de La Habana cuando estoy primeramente en las filas de Sub-23, una fila a las cuales llegué gracias a Francisco Fariña también, que saliendo del servicio me incorporó en La Habana y me empujó a llegar a ese Sub-23, que lo dirigía Roberto Hernández, el nene. Rápidamente me busqué mi puesto en la selección Sub-23, no me llevan a los Juegos Panamericanos de Winnipeg por problemas burocráticos de nuestro país, siendo yo jugador regular. Yo solo no pasé por ese proceso, otros 4 jugadores, compañeros míos, también pasaron por ese proceso, que no fuimos a Winnipeg. Nos dijeron que por visa, por muchas cosas que al final no entendemos, pero nos dejaron. Y de ahí, Fariña, como era el entrenador, director principal del equipo de La Habana, llega a la selección Sub-23 y nos propone a todos, nos da a nosotros escoger qué deseábamos nosotros, qué deseábamos, si podíamos ir para Industriales o para Ciudad Habana, porque en ese entonces militaba también el equipo de Industriales. Y él lo hizo muy justo y cada cual tomó su decisión. El Bolo, en aquel entonces, decidió irse para Industriales porque él creyó que iba a jugar un poco más. Y yo era el más joven de todos, yo y Reángel Martínez. Y yo le dije, sin pensarlo 2 veces, no, para La Habana. Yo quiero jugar en La Habana, así me toca estar 7 años en el banco. O sea, corriste el riesgo, ¿no? Había que correr el riesgo de jugar todos los días, o sea, hasta cierto punto de ser de cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Tú escogiste ser cola de león a ver si podías llegar a ser cabeza de ese león. Y la vida te pone a prueba y en ocasiones te premia, porque justamente ese campeonato, al yo decidir ir para La Habana lo comienza aquí en el Marrero con Pinar del Río, y en la preparación del partido estaban los 22 jugadores, yo era uno de ellos, y yo estaba esperando que me tocara la oportunidad en el segundo tiempo. Y cuando Francisco Fariña dice la alineación, me sorprende mucho sentirme en la alineación regular al lado de Miki Ándara. Yo creo que sorprendió a todos los presentes, pero el más sorprendido fui yo, puesto que no lo esperaba. Me tocó 10 segundos de reflexión, de analizar, de interiorizar la responsabilidad que tenía. Y después de eso dije, bueno, si me la dieron ahora, yo creo que voy a luchar porque más nunca me la quiten, porque eso sí, he sido una persona que cuando decido tomar un camino, así me cueste la vida, intento alcanzarlo. Francisco Fariña, lo he mencionado mucho durante todo lo que vamos de conversación, o sea, es una persona muy importante en tu carrera y es un hombre que, por lo que entiendo, dio muchas oportunidades, ¿no? Confiaba en los jóvenes, daba oportunidades. ¿Falta eso hoy? Gente que se atreva a dar oportunidades. Sí, falta una mezcla de un poco de cosas. Falta ese tipo de entrenador con esa capacidad, con esa visión, con la inteligencia, la suspicacia que tiene Fariña. Es algo innato en él, puesto que hasta en las categorías escolares tengo muchas anécdotas, cosas que no espera la gente, él las hace y le sale bien, es decir, que eso es natural en él. Hoy nos faltan ese tipo de entrenadores y es uno de los, se puede decir, una de las deficiencias que puede estar presentando el fútbol cubano a todos los niveles, a los niveles escolares, juveniles, de primera e incluso hasta en equipos nacionales. ¿Cómo era un campeonato nacional antes? Por dentro. Muy difícil, muy difícil. Hoy
en esta tarea de entrenador, de ser líder, de ser guía, de ser un transmisor de ideas. Le inculco a estos muchachos, le transmito muchas de esas experiencias, solo para removerle un poco la sensibilidad a ellos, puesto que hoy tienen muchas más condiciones de las que teníamos nosotros y todavía se quejan. Y yo les explico que es más importante en la vida hacer que hablar. Primero tú haces y después exiges. No puede ser al revés. Al revés es un proceso que no es lógico. Entonces el ser humano debe guiarse por muchos patrones. Y hoy nos está pasando también. Entiendo que es una generación que se ha venido forjando con la tecnología, con nuevas miradas, con el profesionalismo, ahí mismo, pero pienso que hay que forjarlo. Yo soy uno de las personas, ¿no?, que digo y comento a los conocidos que todavía al deportista cubano, al futbolista cubano, le falta un poco de maduración para llegar a ser profesional. Hoy tienen la posibilidad y tenemos menos jugadores jugando profesional. Es algo contraproducente. En la generación, en el tiempo de nosotros, habían tal vez menos jugadores, pero con mucha calidad que hubiesen jugado a niveles impensados en Europa inclusive. Manuel Bobadilla, Antonio Alcur, Osmir Hernández, Sergei Pérez, Prado, que jugó en Noruega en las últimas etapas de su carrera junto con Osmin. Y como ellos, muchos de nosotros que también estábamos en proceso de eso, lo que no se dio por disímiles factores que muchos conocemos. ¿Cómo era el Pau en aquella época? No, hoy hablar de Pau era criminal, es algo... Contextualicemos de nuevo, periodo especial. Principios de los 90, finales de los 2000, es verdad que ya se estaba... bueno, vivimos un periodo especial hace mucho tiempo, ¿no? Pero mejorando un poquito la situación, pero igual, ¿no? Había que llevar el plato a la mesa. Pero nosotros no éramos aquellos idóneos para llevar ese plato a la mesa. ¿Por qué razón? Porque con el pago que nosotros teníamos por ser miembro de un equipo nacional era ínfimo. Nosotros cobrábamos 75 pesos al mes. Eso... Bueno, pesos cubanos. Sí, pesos cubanos. 75 pesos al mes, que eso no nos daba para mucho, inclusive ni para 2 días. Teníamos que hacer la hombrada que hace todo cubano, que es estudiar, trabajar, entrenar y luchar. Esa es parte del deporte de nosotros, la lucha. Y entonces así era como vivíamos, pero eso del salario para nosotros... ¿Se puede decir que ustedes eran, futbolistas por amor al deporte? Sí. Literalmente. Sí. De hecho, estamos en el 2023 y todavía hay muchos jugadores que son futbolistas por amor a la camiseta. Y en eso incluyo a muchos de mis atletas de La Habana, donde de 35 jugadores tenía una nómina de casi 25, 26 jugadores que jugaban por el amor a la camiseta. No percibían ningún salario, ni inclusive teniendo edad de academia, tampoco perciben salario. Es decir, que estaban... Porque les gusta el fútbol. Porque les gusta el fútbol y por tener un logro de un título nacional. ¿Cuándo llegas al equipo nacional ya selección mayor? ¿Recuerdas el día? ¿Cómo te enteras? Bueno, decirte el día sería engañarte porque soy un poco malo con la fecha. Pero ya después, en el 99, cuando se termina la eliminatoria olímpica de nosotros, desintegran el grupo de nosotros. Una decisión a la cual muchos entendidos no estaban de acuerdo, pues la generación de nosotros era una generación que venía empujando. Jaime Omené, Iván Futi, Lester Moré, era una generación, Yeniel Márquez, que venía empujando, Carlos Sáez, Alberto Delgado, Rubilay, Arencibia, Ariel Chapotín, Mario Rodríguez, una generación que se mantuvo mucho tiempo en ese proceso mundialista de esas categorías. De hecho, llegaron a Winnipeg, hicieron un buen partido donde le ganan a Uruguay. Sí.
y en ocasiones teníamos partidos de confrontación con la selección nacional y eran partidos en el Marrero de tú para tú, donde empatamos a uno y en ocasiones ganábamos a partidos a puertas cerradas. Es decir que se veía, se vislumbraba a corto plazo que iba a ser la generación que iba a renovar en la selección nacional. No fue así. Solo 5 jugadores de ese elenco fuimos subidos a la selección nacional, y de ahí, en junio del 99, damos la primera gira por Alemania de 1 mes y medio, y ya nos hacen oficial como miembros de la selección nacional. ¿Recuerdas el primer partido? No lo tienes claro. No. No lo tienes claro. Ni incluso el primer oficial en un torneo ya importante, en una Copa de Oro. Sí, ya después. En una eliminatoria. Después de ese proceso volvemos, porque en esos tiempos era bastante complicado para los jugadores que estaban en los equipos nacionales, ya que eran 6 meses en el campeonato nacional y 6 meses en una concentración de equipo nacional. Nosotros no teníamos vacaciones. Y al regreso de esa gira, nosotros nos incorporamos al campeonato nacional, jugamos el campeonato nacional, y después fatídicamente en ese año 2000 llega mi lesión en la final contra Villa Clara, la final que se jugó en la noche ahí en el Marrero, mi lesión de tibia y peroné. La selección después de ese campeonato es que va a la Copa de Oro del 2022, a la cual yo no participo porque presento una refractura de la tibia y todavía no podía incorporarme. Y ya después de eso, en el 2003, seguido del 2002, se hace otra Copa de Oro, a la cual yo sí puedo participar, y me toca jugar en un partido importante contra Canadá. Es el que se gana. Es el que se gana 2-0 con un gol de Moré. Y tengo la oportunidad de poderle hacer la asistencia a Moré. Es decir que fue un momento importante en una presentación con la selección. Ya después de esa jugada, en el mismo primer tiempo me lesiono y no puedo jugar más el torneo, pero fue bonito haber comenzado con la selección en Estados Unidos en una Copa de Oro y ganándole a un equipo grande del área. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera por la lesión? Por la lesión. Por la de tibia y peroné. Por la primera estuve 1 año y 3 meses fuera. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo lo viviste? ¿En quién te apoyaste? ¿Quién te ayudó? Fue un momento bastante difícil, puesto que es como el refrán que dice, mientras tienes, vales. Entonces yo, jugando el Campeonato Nacional con La Habana, me lesiono, y acto seguido de lesionarme, 1 semana después, yo era miembro del equipo nacional, me retiran el estipendio del equipo nacional, me retiran cualquier tipo de ayuda del equipo nacional y de La Habana. Sí, estaba solo, me tocó luchar solo con mi madre, mi hermano y la pareja que tenía en ese momento. Hasta tanto un día tomo la decisión de llamar al presidente de la federación, que era Luis Hernández. Lo llamo, necesitaba conversar con él, y él humildemente llegó a mi casa un 31 de diciembre, eso sí no se me olvida. Se sentó conmigo y le expliqué mi situación. Yo vivía en condiciones difíciles en mi hogar. Él se sentó, él nada más me escuchó, y cuando terminamos de conversar me dijo, yo te juro que no tenía conocimiento de tu situación, pero no te preocupes, yo me encargaré de eso. Esas fueron sus palabras, y el día 5 de enero estaban llamando a mi mamá para que fuera al Cerro Pelado, que si uno dejaba un estipendio, cambiaron las cosas, pero lo triste es que te traten así en un momento tan complicado de la vida. Y pasé por ese proceso 1 año y 3 meses, como antes decía, porque a los 6 meses me recuperé, las ansias de jugar, era muy joven, tenía 20 años, empecé a entrenar con La Habana, fuimos a la playa y una vez más tropiezo con el profesor Fariña. Fariña estaba en el entrenamiento, se parte la ceja a un compañero de nosotros, Fariña tiene que salir corriendo con él, y antes de salir corriendo con ese jugador le dice a los demás entrenadores, no dejen que Colomé se meta en el entrenamiento. Yo tenía un poder de convencimiento sobre las personas muy fuerte, convenzo a los entrenadores y entro a juego normal, era en la arena. Increíblemente, con Manuel Bobadilla, el jugador más limpio, ¿no? Más limpio que he visto en el fútbol, tengo una refractura de la tibia y ahí corriendo para el hospital de nuevo, ya el doctor
el doctor Hugo, un doctor a que yo le debo mucho, allá en el Fran País, me dijo la solución es operación, reajustamos la fractura y en vez de estar 6 meses vas a estar 3 nada más y te puedes recuperar mucho antes. No lo pensé 2 veces y decidí tomar esa decisión. ¿Temiste alguna vez no poder continuar? Yo creo que ese espíritu deportivo que llevo por dentro es más fuerte que los miedos. Siempre me he sobrepuesto a las dificultades. De hecho, en otras ocasiones he jugado fútbol con periostitis, con pubalgia, con sacolumbalgia. Es decir, que he tenido que superar muchos momentos difíciles y no creí que ese fuera el momento. De hecho, después que me recuperé de la tibia y peroné, fue cuando vino el proceso más lindo de mi carrera deportiva. Estuviste en la etapa de Company, en el proceso de Company. ¿Cómo fueron esos años rumbo a Alemania? Se tuvieron buenos resultados, incluso se pierde con Costa Rica, que no se pierde, o sea, se empatan los 2 partidos, pero que por ejemplo hoy no valdría, hoy se tendrían que ir a prórroga y a penales. ¿Cómo fue ese proceso para Alemania 2006? Bueno, fue un proceso para mí bastante difícil y bastante triste, puesto que cuando llegué a ese momento habían 13 jugadores de la selección de La Habana, actualmente campeón, en la preselección nacional, y yo estaba lesionado todavía. No sé por qué razón, el profesor Company, que era el director técnico, empezó a excluir a los jugadores de La Habana. Se fueron yendo uno a uno. Casi retiró a Miki Ándara, o a Dilla, a Rosete, a Darien. Darien tuvo un poquitico más aguante, jugó unos años más después, pero retiró a Lester Menéndez, a muchos jugadores de esa generación. Y es decir, el único que quedó de La Habana era yo, y porque estaba lesionado. Un jugador que estaba lesionado tú no podías votarlo porque no te había dado muestra en el terreno. Es decir, que tuvo que esperar a que yo me recuperara. Pero ya yo viendo por dónde venían las cosas, eso me multiplicó el triple. Tuve que hacer una recuperación mucho más dolorosa. Cuando me dolía decía que no me dolía y tenía que superarme a mí mismo porque estaba en juego mi posición en la selección. Fue un momento difícil porque ya sabía lo que había. Yo era un jugador que me entregaba mucho en el entrenamiento, daba siempre lo máximo de mí, pero nunca era contemplado por el profesor Company. De hecho, hacían 2 escuadras para hacer un partido interescuadra y a mí me daban la bandera de linier y ponían a jugadores incluso mucho más jóvenes que yo de la categoría sub-17 y sub-20 a jugar por encima de mí, como era Escalona, como era Torres de Pinar del Río. Cosas que no entendía, pero tenía que asumir. Yo era un atleta, era un soldado y tenía que coger la bandera e ir de juez de línea, no jugaba. Jaime, ¿había alguna conversación con Company? O sea, él te decía por qué, o nunca te la acercaste a preguntarle qué pasaba, qué tenías que hacer para que te tuviera un poco más en cuenta? Bueno, el profesor Company era un entrenador que dictaba mucho respeto. Es decir, su forma de comunicación era tan directa que todos los miembros de la preselección los respetaban mucho y se veía un margen muy distante de los atletas al director técnico. Solo existía entre nosotros la colaboración del grupo de entrenadores cubanos, que era un colectivo muy bueno. Estaba Triana, estaba Melio, Máximo, Rolando, que fueron incondicionales por la parte cubana. Y solo me decían, ten paciencia, en algún momento él se dará cuenta de que otra cosa podrá pasar. De hecho, él tenía un método, no sé si en el profesional es así, pero Company realizaba la táctica con los 11 jugadores regulares y 2 jugadores más. Ya los restantes jugadores no existían para él. Eso era bastante frustrante para muchos jugadores que no estábamos acostumbrados a eso. Y de hecho, nunca pudo sacarme de la selección, pues como antes decía, yo entrenaba como el primero, me esforzaba al máximo en todo mi proceso en la selección, en La Habana, en Marianao, donde yo jugara, yo me entregaba al máximo por la camiseta que lo hiciera, no importara cuál fuese.
Vamos a Brasil, ante la eliminatoria esa con Costa Rica, y de 5 partidos importantes que se jugaron en Brasil, yo no jugué ni un minuto. Una situación que me frustró mucho más, puesto que ir a donde mejor se juega fútbol y no poder hacerlo, yo creo que fue uno de los pocos jugadores que no pisó cancha en Brasil. Llegamos aquí a Cuba, directo del aeropuerto para el hotel, que ya se avecinaba el partido contra Costa Rica, y el día del partido, en la revisión habitual, el comisario del partido le informa que Reisande no podía jugar, le había salido la roja de la Copa de Oro contra Estados Unidos, y a esa hora se creó un dilema. El profesor Company abogaba que Pedraza, el defensa de Cienfuegos, jugara y Eniel se mantenía en el medio campo. Y la parte cubana, los demás entrenadores apostaban por mí. Lo llevaron a votación y al final en la votación me dieron el voto de confianza. Tanto fue así que en la preparación me preguntó y yo no le respondí, yo nada más me sonreí. Cuando íbamos a entrar al terreno, se me acercó Triana y Armelio y me dijeron, este es tu momento. Aprovecha, ¿no? Este es tu momento. Y terminé dando asistencia, jugando en Costa Rica, todo el partido completo. Y después al final, gratificante fue que el profesor, después en Costa Rica, en el hotel, me llamó, me pidió disculpas por muchas cosas que pasaban y me dijo que se dio cuenta que podía contar conmigo para otras ocasiones, que se había equivocado. Y yo le dije que no pasaba nada, yo era un atleta y tenía que acatar las decisiones del colectivo técnico. ¿Por qué crees que se fue? Bueno, yo creo que su trabajo por 4 años con la selección cubana, a pesar de que yo no haya pasado buenos momentos en la selección en esa etapa, creo que fue muy fructífera, fue muy buena. De hecho, en el 2002 pierden con Estados Unidos 1-0, empatan con Corea. Después, en 2003, pasamos a la otra fase, tenemos una buena actuación en el eliminatorio mundial, es decir que él, desde un punto de vista, hizo un muy buen trabajo. De hecho, a partir de su etapa para acá, marcó una forma de jugar de nosotros los cubanos. Nos organizó mucho, nos dio una identidad, que esa identidad hicieron legado de ellos, Triana, Armelio, los demás jugadores que se quedaron, los demás entrenadores que se quedaron después de él. Aunque siempre me quedo con una penita, con una duda, ¿no? Que hubiese sido el partido ese de Costa Rica, si nosotros empatando 1-1 necesitábamos un gol, en vez de los cambios defensivos que hizo, hubiese puesto a Martín y a Gensi que estaban en el banco. No sé, a lo mejor su experiencia dictaba eso. Yo tal vez como jugador lo veía desde otra óptica y tal vez el momento, el destino le dio la razón. Pero no sé, uno siempre tiene la aspiración, el sueño de que puede más. Y yo creía en ese momento que nosotros podíamos y teníamos jugadores en el banco para eso. Pero bueno, creo que después de eso él dejó bien claro su legado y pienso que sí, que su trabajo fue fructífero hasta el momento que estuvo ahí. Otro entrenador extranjero, el alemán Reinhold Funks. ¿Qué me puedes contar de él? Porque ahí sí fue distinto, ¿eh? Yo te diré, aprendí desde pequeño, no solo de los entrenadores, ¿no? De los seres humanos, de todos los seres humanos uno aprende. En esta vida que me ha tocado vivir, que ha sido mucho más de deporte que de familia y de convivencia en la calle, me ha tocado vivir de las enseñanzas de todos los entrenadores. Todos en la vida te dejan un sello. Todos. Hay algunos que más, otros que menos, pero todos te dejan un sello. Aquel jugador o aquella persona que no logra detectar eso, creo que pierde mucho el tiempo. Y Reinhold Funks para nosotros fue un inversionista. Para nosotros fue un hombre que nos enseñó cómo en un momento determinado de la vida tú te puedes ganar la vida, no siendo futbolista necesariamente, ¿entiendes? En ese entonces hizo cosas que a veces hasta la federación de nosotros no hacía, nos vestía completo. Gracias a él dimos 2 o 3 viajes a Alemania, a Noruega. Esos viajes por allá eran muy divertidos.
demasiado loco. ¿Divertido en qué sentido? Si se puede decir. Sí, sí, como no, sí, divertido en el sentido que nosotros en 15 días jugábamos 14 partidos. Ya. Después de un juego podíamos tomar cerveza también, era parte de la idiosincrasia del alemán. Tú le decías al alemán un refresco después de un juego y te decían, no, es más sano una cerveza que un refresco, pero no es parte de la cultura de nosotros. Entonces, nosotros lo veíamos así, como es nuevo. Por eso fue una etapa bastante divertida desde ese punto de vista, de que nosotros vivimos otras cosas, pero frustrante desde el punto de vista como futbolista, porque fue un ciclo mundialista que perdimos. Tanto fue así que en las últimas jornadas reincorporan a Triana como director técnico y le ganamos a Guatemala aquí en La Habana, 2-1 en aquel partido en la noche. Es decir, que pudimos haber hecho... Fue el último, ¿no? Fue el último. Sí, el último de esa fase. Pudimos haber hecho otro mejor papel, pero bueno, son circunstancias que tiene la vida y de ella hay que aprender. En el 2009 no van a la Copa Oro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros teníamos en las Copas del Caribe, teníamos una cosa bien clara. Nosotros nos preparábamos para ganar la Copa del Caribe, pero principalmente para encontrar la clasificación en los primeros partidos. Era una estrategia que nos trazábamos nosotros con el director técnico Triana y así lo logramos. El primer equipo que siempre clasificaba a las Copas de Oro era Cuba. Los 2 primeros partidos, 2 victorias y clasificábamos. Y después íbamos a resolver problemas, como todo cubano. Salíamos a la calle a resolver nuestros problemas, qué sé yo, y salíamos al tercer partido no relajados, pero sí más tranquilos, de que teníamos la clasificación, qué sé yo. En esas etapas vivimos momentos difíciles de resultados. ¿Por qué difíciles? Porque en el área dominábamos el área. Dominábamos a Guadalupe, a Martinica, a Haití, dominábamos en el área. Pero nos costaba mucho trabajo ganar los partidos del cruce, que eran los que al final te llevaban a la final de esos torneos. Dominábamos a todo el mundo, pero no lo ganábamos. Entonces, en el 2009 nos pasa algo parecido. Y no sé por qué a la federación de nosotros se le ocurrió pensar de que no estábamos preparados. Cuando nosotros llegamos a clasificar de primero, como siempre, nosotros clasificamos de primero. El primer equipo que clasificaba era Cuba. Pero no sé a quién se le ocurrió pensar o decir de que nosotros no estábamos preparados para esa Copa de Oro. Pero y lo habían ganado. Bueno, la justificación que nos dieron a nosotros es que el equipo no estaba preparado en óptimas condiciones para participar en esa Copa de Oro. ¿Y cómo les sentó a ustedes, no? O sea, porque además no solo era ir a jugar, hay que entender eso también, no solo ir a jugar, sino también, como tú decías, a resolver problemas que se tenían en Cuba y que era la única oportunidad que se tenía realmente. O sea, los viajes, además de jugar, era una salida, una vía de escape para poder resolver problemas que tenías en casa. Bueno, hablando de eso mismo, esa generación de nosotros teníamos cosas bien claras y concisas y llegamos a un acuerdo con el colectivo técnico. Todos los cubanos en esa circunstancia presentamos muchas necesidades y entonces mientras más tranquila teníamos la mente, más fluía el fútbol, los deseos aquellos de jugar. Y nosotros llegamos a los países, a los lugares, resolvíamos el problema y después nos dedicábamos a jugar fútbol y nos salía muy bien. Es decir, era un patrón que teníamos nosotros y nos salía bien. No quiero decir que a todo el mundo le salga igual, pero nosotros nos enfocábamos así y nos podíamos concentrar mejor. Con respecto a la pregunta, como antes te decía, nosotros pasábamos 6 meses en nuestros campeonatos nacionales y saliendo del campeonato nacional, el último silbatazo del último partido del campeonato nacional, el próximo lunes tenías que concentrarte con la selección nacional 6 meses más. Es decir, ¿cuál de frustrante puede ser para un atleta que pasa todo el año lejos de su familia, de las personas que quiere, entrenando 2-3 sesiones al día, bajo sol, bajo lluvia, pasando necesidad, alimentación de regular para mal, así todo estando en equipo nacional, ir a una competencia, ganártelo por tus méritos, por tu esfuerzo y que después alguien que está sentado en una oficina, alguien que no coge sol, alguien que no suda, tome las decisiones que nos toca a nosotros, que era ir ahí y participar en la Copa de Oro, que lo hacíamos con lo que teníamos, que pasaban otras cosas
Eso, eso son cosas subjetivas. Eso de pensar de que podían pasar decepciones, pueden pasar, pero pasan por las situaciones que suceden en nuestro país. En eso no puede mandar nadie, ni nadie es adivino para saber quién lo va a hacer o quién no lo va a hacer. Simple y llanamente, lo que tenemos es que abrirnos al mundo real, y darle la posibilidad a todo el mundo a que logre cosas nuevas, a que alcance nuevas metas, a que sean profesionales como ahora. En aquel entonces todavía no había llegado ese proceso, y entonces ocasionaba muchos de estos malestares que hubiese sido muy bueno para el fútbol en aquella época si estos jugadores no hubiesen tomado esa decisión. Hoy tuviéramos un equipo nacional de primer nivel a la altura de Estados Unidos, a la altura de México, a la altura de Costa Rica, de Canadá, sin temor a equivocarme. Pero son cosas que pasan en la vida, y esas cosas que pasan en la vida no pueden marcarnos para siempre. No puedes juzgar a una generación por otra que ya pasó. Entonces lo vimos muy mal, nos ocasionó muchos problemas. De hecho, para la eliminatoria de la Copa de Oro del 2011, pasamos un poquitico más de trabajo en otras ocasiones, porque todavía nos quedaba el aquello de que en la anterior, después que nosotros nos los ganamos, no nos llevaron. Entonces estaba la incertidumbre y pasamos por un proceso más complicado, más difícil, mucho más difícil. ¿Había mucha vigilancia arriba de ustedes cuando salían de Cuba? Yo te voy a ser sincero, vigilancia no había. Quienes se encargaban de ello eran los mismos que estaban al frente del colectivo. En un momento determinado los entrenadores, en un momento determinado los que llevaban de la delegación, ya sea, no sé, los miembros de la federación, Garcés, William, no sé, otro profesor que estuviese al frente de eso. De la seguridad, tal vez llegaban al principio, pero después no hacían vida con nosotros. Es decir, lo que buscaban era la manera de hospedarnos en un hotel, en un piso, donde no tuviera escalera de desahogo, donde tuviera nada más un elevador, un solo ascenso para poder bajar, y en ocasiones lo controlaban ellos. Pero eso era incontrolable, porque la persona que tiene decidido tomar una decisión no lo cambia a nadie. Eso no lo cambia a nadie, y escoge el momento idóneo. Así que, no sé, es cambiar la mentalidad. Es que tenemos que cambiar la mentalidad para poder lograr otras cosas, porque tal vez después de ese entonces han llegado convocatorias de equipos nacionales, no por el rendimiento de los jugadores, sino por aquellos jugadores que son confiables. Esa es la palabra. Cuéntame del 2012. Al fin se gana la Copa Caribe, pero se empieza mal. ¿Qué pasó después de ese inicio incierto? Yo te confesaré algo. Hasta ese entonces, nosotros en las convocatorias anteriores habíamos tenido selecciones maravillosas, equipos magníficos. Leonel Duarte, Roberto Linares, Alain Cervantes y Enel Márquez, que no participan en esa Copa del Caribe. Muchos otros jugadores de renombre que para esa Copa del Caribe no fueron. De hecho, yo lo confieso, fue el equipo más débil en composición de miembros que nosotros presentamos en una Copa del Caribe, puesto que en ocasiones nosotros mirábamos y decíamos, somos nosotros, aunque estemos lesionados, tenemos que jugar nosotros. Y la suerte nos golpea tanto que en el proceso antes de la Copa del Caribe estamos nosotros comandados por Chander, que era el director técnico, el cual decidió coger la eliminatoria del Mundial para prepararnos para la Copa del Caribe, y por circunstancias ajenas a nosotros, 15 días antes de la competencia es separado del colectivo. A nosotros no nos informan por qué, no se sabe qué pasó. Simple y llanamente llegó el comisionado nacional Luis Hernández y nos informa que la posición de director técnico la iba a asumir el asistente, que era Walter Benítez, para esa Copa del Caribe, y en dependencia del resultado, después verían si continuaba Walter o si había que hacer algún cambio. Él siempre dejó bien claro que los jugadores de peso en ese equipo eran importantes para esa Copa del Caribe,
puesto que parece que él, como presidente de la federación, se dio cuenta también que el grupo se veía más diezmado. No por los jugadores que había, sino por los que no estaban, que ya eran de renombre, que no estuviera Laín Cervantes, que no estuviera Jenny Márquez, era mucho que decir. Jugadores de mucho peso en el equipo nacional, de muchos años, y que para esa competencia no estuvieran, era mucho. Entonces llegamos a la competencia, el primer partido lo perdemos con un error de Corrales, una pelota que se le va por debajo de los pies, nos anota un gol, no podemos remontar, dominamos a ese equipo, no podemos remontarlo. Yo recuerdo una anécdota antes, de estando aquí en La Habana, mi hermano estaba lesionado, se estaba recuperando, y en esa recuperación muchos dirigentes de la federación apostaban por que él no fuera a la Copa del Caribe, porque no se iba a recuperar. Walter estaba en la duda, que era el director técnico en ese momento, muy pronto se lo habían dado, pero nosotros los viejos jugamos un papel importante. Como con el masajista en algunas ocasiones, que a veces habían viajes que teníamos que viajar y tenía que ir uno de los dos, y no, el doctor, y nosotros, de hecho, en esa Copa del Caribe, nosotros tuvimos un encontronazo fuerte, porque quien viaja con nosotros es el médico, y nosotros preferíamos masajistas. Bueno, de las tantas luchas que tuvimos nosotros los jugadores ahí en los equipos nacionales. Entonces a mi hermano lo querían dejar. Uno de ellos que empujaba mucho porque se quedaba era Antonio Garcés. Nosotros los jugadores de La Habana no era de mucho agrado para él. Entonces nosotros empujamos, los más viejos empujamos. Al final Walter decide llevarlo. Después de esa acción del partido con Corrales, que eso le pasa a cualquier jugador, perdimos el partido, qué sé yo, y para el segundo partido tocaba tomar una decisión. Y Walter dice, no, Colomé es el que va a jugar. Y jugó mi hermano, jugó un buen partido, saliendo de la lesión, lo ganamos 2-0, 2 goles de Arielito, que se vistió de futbolista en esa copa. Arielito se vistió de futbolista, él siempre fue futbolista, pero ese fue el colofón de su carrera. Ahí anota 2 goles. Y el próximo partido es contra Jamaica. El partido más difícil de todo. Nosotros empatando ganábamos, pasábamos, pero Jamaica estaba eliminado. Y nos tocaba Jamaica. Da la casualidad que empezando el partido, Alier mete un gol de cabeza y después nos toca defender a la heroica. Sacamos el partido. Y el azar, las cosas del azar de la vida no se equivocan. Esas cosas no fallan. En el cruce contra Haití, quien anota el gol es Joel Colomé. Aquel jugador que querían dejarlo en La Habana porque estaba lesionado y no confiaban en él. Es el que anota el gol en el cruce contra Haití. Y ganamos ese partido 1-0 y después vamos a la final. Una final a la cual la jugamos muy bien contra Trinidad. Dijimos que tenía que ser la de nosotros. Lo entregamos todo. En las anécdotas de mi vida, yo tengo dos anécdotas difíciles. Que una de ellas es esa, el 2012. Que yo saco como conclusión, ¿no? Que yo digo que para lograr un objetivo colectivo me tocaba sufrir uno personal. Y en esa final me tocó fallar un penalti en minuto 80 y pico, lo fallé. Gracias a Dios Marcel me anotó el gol de la victoria y quedamos campeón. Yo se lo agradezco toda la vida, si no me hubiera sentido yo muy frustrado. Pero la otra anécdota que me tocó vivir así fue la de la fractura mía de tibia y peroné, donde fue en el Marrero, en la jugada en el minuto 85, donde muchos decían que no debía haber arriesgado mi pierna, porque fue en el borde del área. Mi compañero de selección sub-23, Jaime Omenés, iba a tirar la puerta con la pelota perfilada. Él tenía muy buen golpeo. Que si él golpea bien ese balón y lo anota, hubiera quedado 2-2 y hubiéramos perdido el campeonato nosotros. Eso es una cuenta subjetiva que saco yo, pero son 2 momentos, 2 etapas de mi vida que me toca analizarla y han sido así. Para que La Habana fuera campeón por última vez, me tocó arriesgar mi pierna. Y tuve que fallar un penalti para que Cuba ganara una Copa del Caribe. Es así. ¿Es el punto más alto de tu carrera? O sea, que mejor que le tienes más cariño, ese título con la selección nacional. Ese título
marcó algo importante en mi carrera, principalmente a nivel de selección. Pero creo que el punto más alto fue en el 2007. En el 2007 Dios y las cosas del destino quisieron premiarme con todo. Nació mi primer hijo, la luz de mis ojos. Anoté 15 goles en el campeonato nacional. Increíble, un contención, número 6, 15 goles en el campeonato nacional. Fue la mejor Copa de Oro que jugó Cuba. Empatamos a 2 con Panamá. Perdimos una en últimas instancias contra México. Ya después Honduras nos golea, pero nos golea sabiendo la realidad. Se nos había ido Osvaldito y Moré, Lester Moré. Eso debilitó mucho al equipo. Pero fue un año muy redondo para mí. De hecho, la federación decidió premiarme como el mejor jugador de Cuba en ese año. Es decir, que yo creo que mi momento más importante en mi carrera deportiva fue ese año, ese 2007, de manera general, por todas las cosas que me ocurrieron bonitas que marcaron en mí. ¿Por cuánto tiempo más estuviste en el campeonato nacional? Creo que llegaste a jugar con la generación del Mundial del 2013. ¿Cómo recuerdas esa última etapa ya en el campeonato nacional? Bueno, jugué hasta el 2014, sí, jugué con esa generación. Una generación que prometía, pero en un final no nos dio todo aquello que prometía. Tal vez puede ser por las excepciones, por las cosas que pasaron, por la poca atención que hubo en aquel entonces, porque yo lo sigo diciendo, nosotros los futbolistas tenemos muy poca atención, muy poca, ínfima, y eso nos hace muchos años. De hecho, yo como atleta, yo le decía al presidente de la federación, en ocasiones a mí me da pena entrar en el túnel para salir al terreno, yo verme con un par de Copas del Mundo que la mano se lo ponen los árbitros, y México, los jugadores tienen, no porque sean los tacos del año, sino porque físicamente tienen un par de tacos que vuelan en el terreno, y eso nos afecta mucho a nosotros. Nosotros usábamos trajes Adidas con las medias gordas del año 60, que cuando ya tú corrías 30 minutos, ya estaba, por eso eran las cucas de los jugadores y nadie no lo entiende, nadie lo entiende, pero son cosas que teníamos que pasar nosotros. Hay veces nosotros discutíamos por aquello de cubanos que somos guapos y siempre nos encaramos. Y el contrario te decía muerte de hambre y tenías que callarte la boca, porque dabas mucho de qué hablar al respecto, ¿me entiendes? Muchas cosas. En el 2011, los periodistas de México la cogieron conmigo, porque yo tenía un par de Nike tiempo del año Ronaldinho. Y era lo único que tenía porque no tenía más nada. Y gracias a Dios que Marcel me los prestó. Pero Marcel me los prestó y estaba jugando con unos Copas del Mundo. Es decir, que se encarnaron conmigo y con Marcel. Pero la culpa no era de nosotros. La culpa no era de nosotros. Ya en el 2013, a la próxima Copa de Oro, la federación tampoco me dio nada. Y yo decidí de mi dinero, de mi salario, comprar en Panamá. Me compré mi par de tacos igual que mi hermano. Y después me decían, pero ¿te gusta lo bueno o no? Es que yo me siento profesional. Aunque ustedes no me hagan ver así, yo me siento profesional y yo tengo que estar cómodo en un terreno de fútbol. Fueron mis últimos años, pero los traté de vivir de la mejor forma posible. Yo me sentí así, como un profesional. Conviví con muchos jugadores de esa etapa que le dieron privilegios que no nos dieron a nosotros en el equipo nacional. Yo lo digo y ahora te lo voy a confesar. Yo creo que lo mejor que pasó fue que coincidiera el Campeonato Mundial de ellos con la Copa de Oro. Hubo muy poco tiempo ahí para reajustar las visas y los pasajes. Si no, el equipo nacional se hubiera desintegrado mucho antes. Porque la idea era incluir ese equipo en la Copa de Oro y tal vez 4 o 5 jugadores de nosotros. Es decir, yo ahora que soy entrenador, que me toca ver las cosas desde otra óptica, pienso que se hubiera quemado muchas etapas, muchísimas etapas. Y creo que son uno de los muchos errores que hoy lo estamos pagando. Hoy lo estamos pagando. Hoy estamos diciendo por qué la selección está pasando por este proceso. También tenemos que entender que el proceso es obligatorio también, por las excepciones. Porque como te dije antes, si hoy estuviera aquí Osvaldito Alonso, si estuviera Michael Chan, si estuviera esa generación, tuviéramos una selección de mucho nivel. Mucho más potente de la que tenemos. Mucho más potente de la que tenemos hoy. Que es inmadura, que le falta carretera, muchos por qué en el camino. Y es triste, porque ya muchos de esa generación, ya tú ves que el rendimiento no es el mismo porque el techo se le está quedando ahí. Jugando en tal vez una liga, porque decimos liga profesional. Sí, yo no es que hoy merite la liga de Guatemala, la liga aquella, no. Simplemente es el nivel que tú muestras en los terrenos.
es lo que tú puedes dar todos los días. Muchos de la generación de nosotros no estuvimos en ninguna liga profesional, pero dábamos mucho más corazón, dábamos mucho más entrega, dábamos mejor espectáculo para la afición, que es lo que busca. Antes de retirarte creo que vas a Antigua Barbuda, pasas por Antigua, ¿no? Cuéntame un poco cómo es la experiencia de Antigua, que además ha sido un trampolín para varios futbolistas cubanos. Yo creo que el más emblemático es Marcel, ¿no? Evidentemente, sí, que creo que es el que más ha triunfado de todos los que han pasado por Antigua Barbuda. Pero a ti te llega ya en el final de tu carrera. ¿Te sorprende el nivel? ¿Cómo se organiza? Hasta cierto punto es una liga semiprofesional, tirando ya profesional. Bueno, te diré, para serte sincero, la liga antigua no es profesional, es amateur todavía. De hecho, ahí solamente se le paga a los extranjeros, solamente a los extranjeros. Ahí los de casa tienen que trabajar, tienen que hacer vida normal y participar en los clubes, pero no es profesional. ¿Qué pasa? Que sí está todo muy organizado. Es una isla pequeña, pero muy buena organización, los clubes, esto, lo otro. Tienen segunda, tercera, cuarta división. Muy organizado, muy organizado. Y eso fue una historia que comenzó muchos años atrás, en 2010. Nosotros en las Copas del Caribe, nosotros nos tocaba mucho rozar con Antigua Barbuda e ir a muchas sedes que fueron ahí en ese país. Y había un amigo de nosotros ahí que nos conocía y nos los había propuesto antes. Nosotros, como éramos miembros activos de los equipos nacionales, no queríamos hacer el experimento con miedo a que nos costara otras razones. Ya el experimento empieza con Marcel y con Geniel, puesto que Marcel pide la baja de la selección nacional después que lo dejan para la Copa de Oro del 2013. Y Geniel también estaba ya terminando en su carrera futbolística. Y yo decidí ir a estudiar. Yo quería superarme como entrenador. Quería empezar la maestría, quería hacer un poco de cosas. Y fueron ellos primero. Felicidades, les fue bien, pasaron mucho trabajo al principio. Mucho trabajo que nadie se lo imagina. Nadie se lo imagina lo que ha pasado a Marcel. Por eso en ocasiones me molesta muchos comentarios sobre la persona. Pues nadie sabe lo que pasa al atleta. Y es muy fácil hablar sin saber. Pero bueno, vivió la experiencia, se hizo el ídolo ahí, de ese país, se cogió a Antigua para él. Al próximo año se abren las puertas para otros jugadores. Ya él me llama personalmente, Marcel me llama personalmente, me dice: Colomé, puedes venir a probarte, que sepa. Y siempre me quedó la espinita aquella de querer jugar en una liga profesional, que no era profesional, pero bueno, era lo más parecido. Había muchos jugadores de nivel de Jamaica, de Haití, de muchos países del área. Y fuimos a jugar un fútbol totalmente diferente, muy vertical, físico, de mucho físico, muchísimo físico, muchísimo. Nosotros ahí los cubanos llegamos a marcar una pauta. Nosotros llegamos a ponerle un poco de ritmo a los encuentros, a ponerle pausa, a ponerle el carácter de nosotros, porque nosotros los cubanos somos demasiado fogosos. Ellos eran jugadores que entraban duro, no sé qué más, se daban una patada por la cabeza y no pasaba nada. No pasaba nada. De hecho, mira el nivel de esa liga, que habían convictos que jugaban la liga. Es algo, porque los dueños del club eran policías de la prisión. Entonces, cosas que tú no las entiendes, no las ves en ningún lado, pero las vives. Y tienes que convivir con todas ellas. Entonces, eso nos fortalece mucho más. Ya la experiencia que teníamos nosotros en los equipos nacionales nos hace poder manejar mejor el ámbito. Y eso nos lleva a que en ese año que vamos, en el mismo equipo estaba Odelín, mi hermano, Gensi y yo, y logramos arrebatarle el título al equipo de Marcel, que era el actual campeón. Ganamos nosotros y regresamos. Fue una experiencia muy bonita, que estuve a punto de repetirla, puesto que los ingresos iban a ser mayores para el próximo año. Otro club estaba interesado en mi servicio. Después vino el ciclón, que pasó por ese país, lo devastó. Y cambiaron las propuestas, cambiaron muchas cosas. Y yo dije: no, ya he pasado mucho tiempo lejos de mi familia. Me toca afianzarme en mis estudios, en mis cosas. Decidí entrar en la maestría y dejé a un lado el fútbol, pero el fútbol como atleta activo. Pero fue una experiencia bonita que me dicta que en otra etapa hubiese sido provechosa, porque posibilidades tuve, muchísimas. Eso te quería preguntar, ¿tuviste oportunidades de probarte en otras ligas? ¿Te llegaron ofertas? ¿Se te acercó alguien?
Ofertas formales. En el 2000, el Club Bonn de Alemania iba a contratar a 5 atletas de nosotros. Alberto Delgado, Mario Cuesta, Darcourt, el Pindi, Vladimir Alejo y yo era el más joven de todos ellos. Por aquella circunstancia que ocurrió con los balonmanistas en Europa, que decidieron desertar mucho, la liga de voleibol en el año anterior que se había ganado y después se acabaron los contratos, nos vimos perjudicados nosotros los futbolistas, y después que en una semana había firmado más papeles que en toda mi vida, se cayó el contrato ese, cuando tenía 20 años, se cayó. Después de las tantas giras por Alemania, vamos a Holanda, a un partido en el PSV. Triana me pide que juegue central, porque jugábamos muchos partidos seguidos, los jugadores estaban agotados. Yo jugaba con tensión y jugar central era mucho más fácil para mí, corría menos, me ubicaba mejor. Y cuando se acaba el partido, bajan 2 chinitos de arriba y dicen, nosotros damos ahora mismo 500.000 por los 2 centrales. Y William a esa hora, no, hay que llamar a la federación, no sé qué más, llamaron para acá, no era posible, no sé qué más. Esos compañeros no se quedaron con eso, se quedaron insatisfechos. Nos contactaron en el hotel donde estábamos nosotros y nos hicieron la propuesta. Directamente a nosotros. Nosotros dijimos que no debería ser de esa manera, no sé qué más. Y como esa, pasaron muchísimas. De hecho, esta anécdota no la saben muchas personas, pero en el 2013, en la Copa de Oro del 2013, el equipo donde jugaba Osvaldo Alonso, son de Seattle en aquel entonces, me llegó una oferta. No sé si fue por el pase que yo le hice a Ciprián, no sé qué me vieron ellos, que yo tenía 34 años y querían hacerme una oferta. Lo que no estaba en mis planes tomar esa decisión. Yo siempre he sido una persona familiar, tengo mis convicciones bien claras, yo sé lo que quiero y lo que hago en cada momento. ¿Me entiendes? De mi lado se han ido muchos compañeros míos, que son amigos míos, que son hermanos míos, que lo van a hacer toda la vida, eso no va a cambiar. ¿Me entiendes? Pero no era el momento, no era aquel el momento para tomar esas decisiones. Y como esas dejé ir otras que es mejor ni comentar. ¿Crees que pudieras haber jugado en una liga de nivel? O sea, a lo mejor no entre las 5 primeras, pero sí en una liga importante en el área, en Europa quizás a lo mejor. De hecho, después de los 2 partidos de eliminatoria con Costa Rica, en Pachuca y otro equipo de México, estaban haciendo todas las gestiones por los servicios de 4 jugadores de la selección, entre ellos estábamos yo y Moré, pero eso se quedó, como decimos nosotros, en el aire. Si se hubiera dado estas contrataciones de todos los futbolistas que hemos mencionado, evidentemente no hubiese habido deserciones. Por supuesto que no. Y el fútbol cubano estuviera mucho más sano de lo actualmente. Por supuesto que es mucho más sano, con un futuro promisorio y muy alentador. Nosotros en los años 60, en los años 70, nosotros dominamos el área. Sí, tenemos que entender que el fútbol mundial ha crecido, todo el mundo le apuesta, nosotros no le estamos apostando. Al no apostarle no podemos tener resultados. Y esa es la vida. La vida es, si tú te sacrificas, tendrás logro. Si no te sacrificas, el que apuesta menos no es el que más tiene. Hay que ser ambicioso. Lo hizo Panamá en su momento y lo hizo con entrenadores de su país, con los Eli Valdés. Hace unos días la selección sub-17 de Panamá gana el Toulon. ¿Y quiénes estaban dirigiendo? Valdés. Es decir que... Ahora tienen un técnico extranjero, que es Christensen, que va a jugar en el Barça y tal. Pero el proceso para ir al Mundial y todo fue con los panameños. Sí, esa es la selección, pero la selección esta que ganó el Toulon, el que está dirigiendo es Eli Valdés. Es decir que como que nos da a nosotros un patrón de qué debemos hacer. Lo que sí tenemos que marcar muchas pautas. ¿Qué necesitamos? Muchas cosas. Necesitamos, primero que todo, superar a los entrenadores, capacitarlos, categorizarlos. Invertir en el fútbol. Es lo que hablamos. Al final también Panamá, por ejemplo, el Romer Fernández lo mejoró, ha construido una liga. O sea, no es solo el futbolista, sino también un poco la infraestructura, ¿no? Tuve la posibilidad de jugar en el Romer Fernández cuando era el Romer Fernández de un piso. Y después cuando lo hicieron, después que ellos jugaron contra España ahí. Impresionante.
un estadio de primer nivel, que cuando tú entras por el túnel, tú no ves la otra parte del terreno, porque tiene las dimensiones, todo lo que requiere un estadio de primer nivel. Es decir, que por lógica solamente tienen que elevar su fútbol. Y es el mismo equipo, ese que llega al Mundial, el que jugaba con nosotros y perdía con nosotros 2 y 3-0 ahí mismo en Panamá, en el Rombe Fernández. Era el mismo equipo, el mismo, que nosotros empatamos en la Copa de Oro 2-2. Era el mismo equipo. ¿Dónde nos quedamos atrás ahí? En la inversión, en la infraestructura, en lo que nos está costando mucho trabajo a nivel del deporte cubano. Me dijiste que cuando terminaste tu carrera te dedicaste a hacer la maestría, supongo que en cultura física, ¿no? Sí, terminando mi carrera deportiva, me incorporé a mi combinado deportivo en Marianao. Ahí estuve trabajando con las categorías juvenil y primera categoría del municipio de Marianao y aparejado decidí empezar la maestría, la cual estuve luchando en varias circunstancias. Las primeras no fueron fructíferas, el sistema de selección era de otra manera, hasta que gracias a Dios llegó el momento, hicimos los exámenes y pude aprobar y comencé mi maestría en cultura física, en entrenamiento deportivo para la alta competencia. Es decir, que eso me sirvió mucho, me sirvió mucho. A veces nosotros en la vida somos desesperados, pero todo tiene su momento. Yo hubiese querido ser el entrenador de La Habana mucho antes, pero después que curso la maestría me doy cuenta que todavía me faltaba. Me doy cuenta que el momento era ahora, el momento preciso era ahora. Y para eso me preparé y llegó el momento. Jaime, ¿hasta qué punto ustedes pasan como tal cursos de entrenadores de fútbol? O sea, por ejemplo, en otros países, en otros lugares, se tienen que sacar determinadas licencias para poder dirigir. En Europa está la licencia A, que es para dirigir a niños, B, C y UEFA, ¿no? UEFA Pro. Y en Latinoamérica sucede un poco lo mismo. A ustedes en particular, ¿cómo es ese proceso, ¿no? De convertirse en entrenadores? ¿Tienen algún curso específico? Bueno, a ver, ¿cómo decirte? Ahora este año comenzó por primera vez el curso de licencia C para entrenadores de equipos nacionales, en los cuales me vi con el privilegio, no sé por qué, de pertenecer a ese grupo, de poderlo cursar y poderlo aprobar. Pero hasta entonces, tanto yo como muchos entrenadores de Cuba, no hemos participado en muchos cursos de fútbol, porque los cursos que a veces da la FIFA, los cursos que se dan a nivel de comisión nacional, casi siempre es para los mismos entrenadores, casi siempre es para los mismos. Es algo que a veces es difícil de entender. ¿Cómo puede ser que vengan distintos cursos y participen los mismos entrenadores? Parece que aquí en Cuba nada más hay un número determinado de entrenadores y los demás no son valorados. Por eso te digo, yo soy nuevo en este trabajo con las primeras categorías, llevo 2 años, pero no he participado en ningún curso. Este último año se hicieron cursos para la categoría escolar, categoría juvenil, categoría femenino, para los árbitros. Y cuando pregunté en la comisión, ¿y cuándo es de la primera categoría? Me dijeron, en enero ella. Todavía estamos esperando enero. Es decir, que parece que no me toca, por lo menos a mí, personalmente, no me toca participar en esos cursos, porque nunca he tenido el privilegio de estar en esos cursos. Esos cursos los hacen para un grupo selecto de entrenadores. No sé si son los del equipo nacional o no sé si son los que conviene para en un futuro estén en los equipos nacionales, no sé. Pero creo que eso está mal distribuido en ocasiones, porque debe ser un curso para todos los entrenadores del país. Porque tú nunca sabes quién es el que te va a dar el resultado que tú necesitas. Porque hay veces imaginamos a que está haciendo más trabajo o al que mejor lo está haciendo. Por eso hablaba de la categorización. Porque hoy un entrenador de escolares quiere dirigir en la primera categoría. Y un entrenador de primera categoría después quiere dirigir un sub-15. Y eso no tiene lógica. No tiene como ha pasado que hay entrenadores del equipo nacional, no voy a poner nombre para no herir sentimientos, que han sido
preparadores físicos y después directores técnicos de equipos nacionales. No tiene nada que ver una función con la otra. Entonces, por eso es necesario la categorización. ¿Cómo tú te preparas? O sea, ¿cómo ha sido tu preparación para ser entrenador? Yo siempre he tenido claro lo que he querido. De hecho, cuando llegué al municipio de Marianao, a mi combinado, me dijeron, llegó la ayuda para nosotros. Y había muchos entrenadores en Marianao. Y desde que me dijeron, dale, te vamos a distribuir el equipo, yo le dije, por favor, yo voy a trabajar, si ustedes quieren, si es posible, yo voy a trabajar en juveniles y primera categoría. No sé, es algo que me pasa, que siempre lo he vivido así. Como que tal vez me gustan los niños, pero tal vez no sé trabajar todavía con ellos. Entonces, yo dije, mi comienzo debe ser con la primera categoría de los juveniles. He trabajado en base a ellos y me he especializado para ellos, para trabajar con esas categorías. Me gusta mucho, me entiendo mucho con ellos, porque soy muy transparente. Siento a veces que en ocasiones tal vez un muchacho más joven no me va a entender, porque veo el fútbol desde otra óptica, desde lo más sincero y natural posible, cosa que tiene que tener el deportista hoy en día, el futbolista, que no está pasando. Entonces, me preparo mucho por internet, tengo que gastar los megas. Autodidácticamente, ¿no? Sí, por internet. Como te decía, esa maestría en entrenamiento deportivo fue muy importante para mí, muy importante, porque el claustro de profesores que nos impartió esa maestría es de lo mejor que hay en este país, de lo mejor. Y hay uno de todos ellos, no es que los demás no lo sean, hay uno de todos ellos que es el más exigente, pero tal vez fue del que más aprendí, que es Gilberto Herrera. Bueno. Es súper exigente, súper exigente, pero wow, es una eminencia. Y eso, tanto él como los demás, todos los demás también, pero fue una experiencia tan bonita que me marcó tanto en mi vida que desde ese entonces me siento más preparado, con mucho más ánimo, con mucho más deseo de seguir aportando lo que aprendí como atleta, como jugador y ahora como entrenador. ¿Cómo llegas a La Habana? O sea, a dirigir el equipo de La Habana. Bueno, llego a dirigir el equipo de La Habana después de la trayectoria, como te decía, de dirigir al equipo Marianao de juvenil y primera categoría, donde juvenil de Marianao queda en primer lugar junto con Boyero y por un gol de diferencia gana Boyero de juvenil. Después me toca dirigir la primera categoría, que era prácticamente lo mismo, puesto que yo siempre apostaba por los muchachos jóvenes e incluyo muchos de esos juveniles en la primera categoría de Marianao y logramos salir de la segunda división. Ya era un logro. Marianao llevaba 2 años en la segunda división, logramos salir de la segunda división, los muchachos mostrando algo diferente. Se suceden varias cosas varios sucesos antes de que se acabe el torneo anterior de la primera categoría, que se suspendió por el COVID y eso. Y de la dirección de la provincia deciden cambiar el colectivo técnico, donde existían muchas propuestas. Habían propuestas de la IDE, los 2 entrenadores de la IDE, de juvenil y el escolar. Estaba la propuesta de Ariel Díaz también. El Ejarde también se estaba postulando para ser director técnico. Le presentaron eso a la comisión provincial y en un final determinaron que darme la posibilidad de trabajar con el colectivo. Y desde ese entonces hasta la fecha he estado ahí dando humildemente lo mejor de mí, lo que he aprendido para el fútbol de la capital, que lo necesita mucho. ¿Cómo está el campeonato nacional actualmente? El campeonato nacional no está a la altura de lo que esperamos nosotros. Es muy difícil porque todos queremos que la selección tenga un buen resultado, todos queremos que la selección triunfe, pero no puede triunfar si la base no está bien. Y la base de los equipos nacionales son los campeonatos nacionales. Aunque hoy pensemos que los legionarios sean la solución a nuestro fútbol, mi pensamiento dista mucho de eso, puesto que es como una edificación. Si no hacemos una buena base, no se puede hacer un edificio porque se va a caer. Y es lo que está pasando. Hoy tal vez estamos criticando mucho a la selección nacional porque no tiene un modelo de juego, porque no juega de una forma, porque no juega de otra. Y yo pregunto,
de esos legioneros que juegan ahí, que salieron hace un año de los campeonatos nacionales, cómo jugaban con sus provincias aquí, qué fútbol jugaban, qué identidad tenían. Entonces, si no podemos rescatar la identidad en nuestros campeonatos nacionales, si no podemos mejorarlo, la infraestructura, las condiciones. Sí, porque hoy estamos viajando en guagua tras gaviota, es una transportación segura y muy buena, pero los alojamientos. Todavía existe la mezquindad de muchos comisionados de muchas provincias, que la justificación es hablar del presupuesto. Me parece que el presupuesto es algo que se discute en diciembre en todas las provincias y lo entregan para el próximo año. Es decir, que después cuando esté el transcurso del campeonato, tú no puedes decir que falta presupuesto, porque eso se discutió en una reunión previa. ¿Qué pasó con ese? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, si a mí tenías que hospedarme en un hotel, ¿por qué después me hospedas en un motel o en una academia con condiciones malísimas, fajados con mosquitos, con calor? ¿Para qué? Para que los muchachos de La Habana principalmente, que me tocó vivirlo, tuvieran que estar sin corriente hasta las 3, hasta las 4 de la mañana sin dormir y después con malestar en el estómago ir para un terreno y jugar un partido. Entonces, porque nunca renunciamos a eso, nunca renunciamos. Con todas esas dificultades nosotros siempre estábamos ahí, nunca dijimos que no. O el comisionado de la isla que fue capaz de sacar un pasaje para la isla en el último barco y informó que eran el primero desde las 10 de la mañana. Nos tuvo ahí de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Llegamos a la isla de la Juventud a las 12 de la noche, en mosquito, sin corriente, para jugar al otro día. Y nosotros no protestamos, nosotros jugamos y ganamos en el terreno, jugando. ¿Me entiendes? Entonces son detalles que se nos van de la mano, que tienen que ver con la organización, porque sí tiene que ver con la organización. Que los terrenos estén malos, la culpa es de la organización. Porque se supone que se hacen chequeos previos, que va la visita de la comisión o de los que están al frente del torneo. Si el terreno no tiene condiciones, que pierda la sede. Tenemos que ser severos en eso, porque si no a nadie le va a importar, a nadie le va a preocupar. Y lo que importa es fútbol cubano, lo que importa es cuidar a los jugadores, el estilo de juego. Tú no puedes pretender que un terreno como en Cienfuegos, como el de la isla, tú le digas a los futbolistas que bajen la pelota y la toquen. Yo, caprichoso que soy un obsesionado al fútbol, que me gusta demasiado, que me gusta lo bonito, que me gusta la diversión, yo se lo pedí a mis jugadores, pero al final tenía que felicitarlos con lo que me dieran en la cancha, porque daban más de lo que podían, porque las condiciones no eran ni las mínimas, Un terreno que tenga 5 tipos de tierras distintas, eso no es un terreno de fútbol. No, eso es un patatal ahí. Y eso no lo vemos nosotros. Eso no lo ven los que van a visitar las instalaciones. Entonces, ¿por qué tomamos decisiones erradas antes de que comience? Porque entonces lo que estamos es tirando por la borda el trabajo de los entrenadores de una provincia o de una generación, que al final los frutos son eso, porque el campeonato nacional se juega para después participar en los eventos internacionales. Y es lo que estamos arrastrando hoy. Y es lo que no entendemos mucho. Y decimos, aquellos legionarios, no, pero aquellos legionarios que están allá vienen con la base esta de aquí, vienen con los malos hábitos. Ya el techo de ellos se quedó ahí, ya no van a poder crecer más. Yo pienso que falta por hacer muchas cosas en beneficio del fútbol, pero cosas objetivas, sueños reales, no promesas que al final no llevan a nada. Porque hoy mismo la Polar tiene un césped sintético. Sí, pero alrededor es un... Pero cuando se cree la infraestructura, ya no sirve el césped. Ya no sirve el césped, porque ya se está deteriorando. Si se crea la infraestructura, porque eso ahora mismo es un Bueno, vertedero. eso pensamos nosotros. En eso estamos hace varios años. Es tremendo lo de la Polar, ¿no? Porque al final se tenía mucha esperanza en ellos y ya no... Y es prácticamente imposible, ¿no? Y además que, por ejemplo, en un campeonato nacional es muy difícil que la afición vaya a la Polar a ver un partido, porque tiene que estar por los costados de la cerca parado, bajo sol. Y estamos hablando de una de las aficiones más difíciles que hay en el fútbol, Que es la de La Habana. que es la de La Habana, la más complicada. Porque nada más aquí en La Habana sucede que la afición de La Habana llega al estadio a criticar a los jugadores de La Habana. Eso no pasa en La Habana. Eso no pasa en Manatí, eso no pasa en Banes, eso no pasa en Zulueta, eso no sucede en esos campos. Sus equipos pueden estar perdiendo y a lo mejor ellos no gritan, no suenan la conga, pero tampoco le echan a su equipo. Eso nada más pasa aquí en La Habana, es complicado. Yo le decía a los muchachos, nosotros tenemos que hacer muchas cosas, no es solamente el título.
es cambiar la imagen del fútbol de la capital, es hacer cosas nuevas, cosas diferentes, que le llame la atención. Y hoy nosotros quedamos en tercer lugar, pero los pocos que iban a la Polar se iban satisfechos. ¿Por qué? Porque veían algo diferente. Veían jugar muchachos de 15 años, de 16 años, que apenas todavía están en los juveniles, están en la IE, pero están representando La Habana con mucho orgullo, con mucho deseo y entregándose en el terreno. Y los de experiencia haciendo lo mismo, haciendo lo propio. Es decir, que veían una Habana diferente, que no le dio el título. Todos los entrenadores entrenamos para ganar, inclusive yo. Pero se puede ganar de muchas formas. Uno siempre busca la más factible, en dependencia de la identidad del equipo que te toca dirigir. Y la identidad del fútbol de La Habana es único, no tiene nada que ver con el fútbol de ninguna otra provincia. Y no es discriminando a los demás, simplemente es diferente. Y eso lo llevamos al terreno, lo intentamos hacer. De hecho, lo plasmamos. No habrá un equipo que jugó contra La Habana en estos 2 años que diga lo contrario. De hecho, Cienfuegos decide escoger a Holguín en la final, porque si escogía La Habana iba a tener una final bastante difícil. ¿Qué opinas de la regla de los sub-20 en el campeonato nacional? Bueno, en el torneo pasado, antes de la apertura, me encuentro con esta regla y fui uno de los pocos entrenadores. Y digo de los pocos porque tal vez era el que estaba aquí en La Habana, ¿no? Que pidió una reunión con los que estaban al frente del torneo nacional para que me explicaran esta parte, porque de veras no la entendía. No la entendía cómo ellos podían darle tanta importancia a estos muchachos muy jóvenes que todavía estaban en una categoría y querían que jugaran en la superior. Y es entendible, en todos los procesos de entrenamiento hay jugadores donde el techo se le queda bajito y puede ir a la categoría superior, pero no de forma obligada. Y era lo que me contrastaba a mí, que me dijeran que obligado tenía que tener 8 jugadores de esa categoría en la nómina, vestir, tener 5 entre los 30 y después vestir 3 en cada fecha. Yo pedí la reunión, me senté con los dirigentes, el comisionado, el que está al frente del torneo, el secretario, y ellos me exponen su punto de vista que después, cuando yo me siento a analizarlo aparte, los entiendo también, porque ellos están velando por el fútbol nacional. Yo solamente estaba velando por el fútbol de la capital, pero era algo que me traía mucha duda. Ellos me ponen de que ellos tenían que pensar en cómo desarrollar a esos muchachos de esa categoría para sus eliminatorias que venían después, posterior a eso. Y ellos no tenían en la mano la manera de que ellos se desarrollaran. Y yo, fresco como siempre he sido, dije, bueno, pero me parece que la mejor forma es concentrarlo y llevártelo para un país, no sé, una base de entrenamiento en otro lugar, porque el campeonato nacional lo único que te va a traer es las mismas dificultades que están teniendo los jugadores de nosotros, y ellos lo único en lo que van a crecer es en el choque con el hombre, pero no creo que puedan. Y al final con el tiempo, te tengo que ser sincero, esto como que me vino sobre mí. ¿Por qué razón? Porque yo tuve dificultades aquí en La Habana para trabajar con esos muchachos. Los entrenadores de la IDE, lógicamente, ellos estaban velando por sus resultados, ellos priorizaban su torneo y en ocasiones, cuando yo los necesitaba, no me lo brindaban. No te lo daban. Entonces era como una pelea esa difícil, además, complicada. No había una cierta jerarquía donde tú dices, bueno, mira, yo quiero a este y tú tienes que dármelo porque yo soy el primer equipo, ¿no? No, y cuando pones a tratar de entender el proceso de competición que tenemos nosotros aquí en el país, los juveniles también puntean, ellos también están buscando su puntuación, sus resultados, y eso avala al entrenador. Es decir, que son muchos aspectos. Al final yo no culpo a los entrenadores, siempre y cuando no se hagan las cosas con mala intención. Yo no culpo a los entrenadores, cada cual defiende su postura, pero hay algo que es fundamental, y eso no puede pasar por alto, y es que La Habana es un club y a ella se debe, claro, ¿me entiendes? Todas sus categorías se deben a ella.
Y la primera categoría es privilegio, así lo dijo el director de la provincia, que tenía que ser así, pero en lo concreto no sucede igual. Entonces, a mí como que a veces no me gustaba entrar en mucho debate cuando tenía que concentrarme en otras cosas, porque aquí pasa todo lo contrario. Aquí no es como afuera, que el director técnico se concentra solamente en los jugadores, en planteamiento y en juego. Aquí es todo al revés. Aquí el director técnico tiene que concentrarse en todo lo que no hacen los demás, en todo lo que no hace el que tiene que estar al frente del alojamiento, el que tiene que estar al frente de la transportación, el que tiene que estar al frente de esto. Todo nos toca a nosotros. Entonces se hace muy difícil para yo echarme otro problema arriba. Es decir, al final del año pasado tuve que jugar el torneo con varios jugadores de esa categoría que tal vez no tenían el nivel necesario, pero caían en la categoría de la edad y tenía que utilizarlo, ya sea en el banco o en el terreno, para no perder un partido de fútbol. Algo que fue duro, porque muchas cosas que no se entendían. De hecho, muchas cosas no quedaron claras. Los cambios eran en cualquier etapa y como quiera. Y de hecho, yo hice como 2 o 3 reclamaciones del campeonato nacional y ninguna fue válida. Pero a partir de que yo las hice, entonces cambiaron algunas leyes. Entonces algo me dictaba que algo estaba pasando. Algo estaba pasando, entonces me incomoda mucho porque yo como atleta, como jugador, como persona, soy bastante exigente hasta conmigo mismo, ¿me entiendes? Entonces si yo me tengo que parar frente al colectivo, a los muchachos, para exigirle a ellos, soy más exigente con mis superiores, mucho más. De hecho, el compromiso mío es con los atletas, no con mis superiores. Mi compromiso no es con la provincia, mi compromiso es con los atletas, con los jugadores, que al final son los que conviven conmigo, son los que están en las buenas y en las malas, son los que se entregan en el terreno. Son los que te van a hacer ganar. Porque ni yo, no, ellos van a ganar. En esta historia siempre es así. Ahora quedamos en tercer lugar, el que perdí fui yo, y yo lo asumo, ¿me entiendes? Pero los logros los tuvieron ellos, los que hacen jugar al equipo son ellos los que al final hacen las cosas bonitas, las cosas buenas. Por eso es difícil hablar de estas cosas, porque en ocasiones te imponen mucho. Yo soy un tipo que no me gusta que me impongan muchas cosas, no me gusta eso, la imposición no. Convencimiento, la aclaración, el razonamiento lógico, pero la imposición no es buena. Y como te decía, con esta categoría, ahora este segundo año me fue mucho mejor, puesto tenía mucho más jugadores de donde escoger. De hecho, estos muchachitos que fueron al premundial sub-17 están en la IE todavía, pero muestran un nivel elevado, y tanto fue así que en los últimos partidos de La Habana ellos terminaron jugando y jugando regular, muchos de ellos. Lo que denota lo que yo siempre dije, yo soy un entrenador, o voy a ser un entrenador que no me caso con nombres, sino con el rendimiento de los jugadores, el rendimiento día a día, y así es la vida. La vida es de momento, y que el que tenga su mejor momento, que lo aproveche. Y así lo hicieron ellos, y dio al traste con que este muchachito de 15 años, que es récord en el campeonato nacional, pueda anotar con La Habana en el último partido contra Guantánamo. Ya para ir cerrando prácticamente, ¿qué te han parecido los 2 partidos de Cuba ahora con Chile y con Uruguay? Me han parecido 2 partidos totalmente diferentes. Parece que cambiaron un equipo y pusieron otro. Pero es contraproducente porque son los mismos jugadores. Son los mismos jugadores que vienen en un proceso de hace 2 o 3 años juntos. Que digamos que se ven poco, que tienen poco tiempo para armarse, creo que no es justificación, porque ya ellos son profesionales, son legionarios. A lo mejor si tú dices, son los del campeonato nacional, es hasta entendible. ¿Por qué no juegan a ese fútbol, no juegan a ese nivel? Pero ellos son legionarios. Ellos, como profesionales que son, llegan a un club, el entrenador les propone lo que pretende hacer y en un día o 2 días tienen que hacerlo en el terreno. Eso es lo más normal. Puede verse como demasiado exigente, pero es la realidad. Es la realidad. Y ese proceso del cual esperamos todos los cubanos, que se vio en este último partido, era lo que buscábamos en los partidos anteriores. No puede ser que nosotros estemos jugando un partido contra Barbados y estemos defendiéndonos con un jugador de menos en el área de nosotros tantos minutos. Barbados. Sí, yo puedo entender que Barbados haya
haya elevado su nivel. Pero en los tiempos de nosotros, Barbados no nos ganaba a nosotros. No nos ganaba. Y sigue siendo la misma isla y no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. O ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser posible que San Kitts y Nevis elimine a Curazao, que nos eliminó del Mundial pasado? Entonces, y yo estoy seguro que San Kitts y Nevis juega con Cuba y no le gana a Cuba. Entonces, el fútbol es así, el fútbol es bonito, tiene estas cosas. Tiene estas cosas. Lo que sí es bueno, es muy bueno, que hayan cambiado la cara. Que ayer mostraron algo que necesita el fútbol cubano: identidad, personalidad, carácter, para enfrentarte a un equipo grande. Porque a nosotros nos pasaba en aquel tiempo, en México nos goleaba también, en Estados Unidos nos goleaba, pero nos goleaba a partir del minuto 50, 60, cuando tal vez el nivel físico de nosotros ya no era el máximo del terreno, ya no era el mejor, pero hasta tanto aguantarle 45, 50 minutos a Estados Unidos, a México, a Costa Rica, es un buen resultado. Y en aquel entonces, que me disculparán mucho, ¿no?, todos esos equipos tenían grandes estrellas, porque hoy todos esos equipos están en proceso de renovación, están en cambio constante, o si no se puede ver la variabilidad en los resultados. Mira México cómo está hoy, Estados Unidos se ve como que va a despuntar en el área, igual que Canadá. Pero de ahí hacia abajo pienso que todos los demás estamos igual. Honduras ha mantenido su nivel, Costa Rica está en un sub y baja, Panamá, así, es así. Nosotros somos los que tenemos que mirarnos en el espejo de nosotros, somos los que tenemos que velar por un buen trabajo, por un buen sistema de selección de atletas para nuestros equipos nacionales. Porque no porque sean legionarios tenga necesidad de que estar en un equipo nacional, no, porque aquí en Cuba yo estoy convencido que hay muchísimos jugadores que pueden estar en esa selección nacional, muchísimos. No me gusta decir nombre pero hay muchísimos jugadores que pueden estar en ese equipo nacional, por encima tal vez de muchos legionarios que están ahí. Pero bueno, el proceso lo lleva Pablo Eliel, un profesor muy respetado, fue entrenador mío, yo lo respeto, y él es quien tiene su idea, su forma de jugar, y es quien lleva a los jugadores que entiende que deban estar en su proceso. Eso es lo más normal. Lo que sería bueno que esa cara de este último partido contra Uruguay se mantenga, porque eso nos da un aliento de que podemos enfrentarnos a Guatemala el día 27, a un Guatemala mejorado. Sí, porque ahora ellos vienen con... No es el mismo equipo que nos enfrentamos el año pasado. No, es un Guatemala mejorado. Muy mejorado. Y que ya se está creando aquella cizaña de que los jugadores cubanos que juegan en Guatemala, que si ya... Y entonces eso es un morbo que se crea y los jugadores se inyectan con eso. Una rivalidad también, ¿no? que tal vez los jugadores nosotros todavía no la tienen en mente. No se han preparado para eso, para esa rivalidad. De Guatemala sí viene con eso en la mente, pero los de nosotros no se han preparado para eso. Y ese es el partido. Bueno, a Guadalupe no nos podemos confiar contra Guadalupe. Pero bueno, parece ser un rival asequible. El rival en el grupo evidentemente es Guatemala, porque Canadá sí parece estar, aunque Canadá no viene Alfonso Davies, no viene Jonathan Davis, o sea, se dejaron algunos de sus mejores jugadores. Buchanan tampoco viene, o sea, se dejaron algunos de sus mejores jugadores fuera, pero sigue siendo el mejor equipo, sigue siendo el mejor equipo del área del grupo, y junto con Estados Unidos acaban de jugar la final de la National League Pienso que estos equipos grandes van a coger esta Copa de Oro como para la vitrina de aquellos jugadores que han jugado mucho menos, para prepararlo, para enfocarlo en función de la National League, que te da clasificación a la Copa América y al Mundial. Es decir, que por eso muchos de estos equipos dejan a su figura fuera para esta Copa de Oro, para darle oportunidad a otros jugadores. Y es un momento importante para nosotros, que tenemos, como decimos, lo que más vale y brilla en estos momentos. Lamentablemente hay Dairon Reyes, Jonel, Karel no pueden estar por un tema de lesión, ¿no? O sea, tanto se esperó a que estuvieran estos jugadores y al final en el torneo grande no pueden estar. Eso es una situación que viven todas las selecciones. Son riesgos que no se pueden controlar, que no se pueden manejar. Ahí está la parte en la que yo te comentaba, donde tú tienes que tener la reserva de esos jugadores.
Sí, porque Onel es un jugador importante en Inglaterra en su club y puede serlo en la selección, pero en algún momento te puede faltar. En algún momento puede decidir no estar o pueden suceder muchas cosas. Como le pasó. Así como le pasó ahora. O a Karel Espino o a Iron Reyes. Tú tienes que tener otro jugador parecido a Iron Reyes. Parecido o similar. O que haga por lo menos las funciones de él. No puede ser que porque no está, ya perdimos el campeonato, ¿no? O Karel Espino, que es un jugador muy interesante, que me atrevería a decir que estamos perdiendo uno de los mejores centrales que puede tener Cuba en los últimos años. Centrales, no mediocampistas. Centrales. ¿Te gusta más un pasito atrás que de pivote? Con la visión que tiene de frente, con ese juego aéreo que tiene, esa fortaleza a la hora de marcar, me parece que es el lugar idóneo. Donde se puede acomodar él. Hoy él está pasando por un proceso parecido al de Daniel Sáez, que jugaba mucho en esa posición. Y según tengo entendido, allá en el club donde juega en Estados Unidos y en Dominicana donde jugó, al final terminó jugando muchos partidos de central. No quiere decir que yo tenga la razón, ¿no? Pero bueno, hay veces los que están más allá de la frontera ven, tienen mucho más visión que uno y se dan cuenta de muchas cosas. Yo lo digo desde mi punto de vista muy humilde. Lo que sí pienso que por posiciones hay determinadas características en los jugadores que son fundamentales. Hoy a nivel mundial tú no ves jugadores número 6 que sean tan altos, que tengan tanta debilidad, que no tengan fortaleza a la hora de girar con el balón. Entonces se busca jugadores que sean ágiles, de centro de gravedad bajito, que tengan recuperación, y que puedan girar, ¿no? que te puedan hacer más dinámico el fútbol, que puedan tapar los espacios a las bandas, atrás a los centrales. Entonces esos jugadores, por la estatura, por la corpulencia, son pesados. Y entonces en esos procesos pasan mucho. Le pasó a Osmin jugaba delantero, jugó medio, al final terminó jugando defensa. Y pasa en muchos otros jugadores, que al alto nivel no ocurre, pero nosotros no podemos mirar siempre la vitrina que hay allá, porque nosotros tenemos que mirar lo de nosotros también. Y aquí en Cuba ha pasado en muchísimas ocasiones. Yo pienso que pueden venir muy buenos momentos para el fútbol cubano, siempre y cuando se tomen buenas decisiones desde los que dirigen el fútbol en este país. Si se toman buenas decisiones, podremos tener buenos resultados a mediano plazo. Bueno, esperemos que sí. Futuro, ¿qué deseas para el futuro? Para el futuro, sinceramente, lograr que cambie para el fútbol cubano su sistema de competición. Hay que acercarnos lo más posible a la realidad del mundo. Si queremos que nuestra selección nacional esté al alto nivel, debemos intentar profesionalizar mucho más la liga de nosotros para que así pueda crecer primero desde adentro hacia afuera y poder tener resultados importantes tanto a nivel de clubes como a nivel de selección nacional. ¿Vas a seguir con La Habana? Ahora estoy en una etapa de descanso, de concentración, de retroalimentación, de descongestionarme un poco de estos años bastante tóxicos desde el punto de vista no futbolístico ni de la convivencia con los muchachos, sino las cosas negativas que a veces tenemos que enfrentar nosotros los entrenadores en nuestros campeonatos nacionales. Y después que haya hecho una retroalimentación, que haya tomado mi tiempo, que haya aprovechado mi tiempo con mi familia, que la necesito mucho, entonces tomaré la decisión si continúo o no con La Habana. ¿Feliz, contento con tu carrera deportiva, con tu vida en sentido general? Bueno, insatisfacciones en mi carrera deportiva, no haber jugado profesional, no haber ganado otro título con La Habana. ¿Cuándo va a ser el próximo título de La Habana? Ya 22 años. Es una pregunta que puede extenderse. Muy difícil, porque todos pensamos que el próximo año será, pero es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque La Habana siempre
tiene generación para quedar campeón. Siempre tiene generación. Y quedar segundo, quedar tercero, quedar cuarto, no es un resultado para La Habana. Hoy el resultado de La Habana es el primer lugar. Y no es un sueño, es real. Pero suceden muchas cosas que le hacen daño. De hecho, yo pienso que una de las cosas importantes que le faltó al equipo de La Habana en estos 2 años fue apoyo directo de sus dirigentes. Este último año los jugadores de La Habana nunca vieron cara a cara al director de la provincia. Algo triste de decir, porque La Habana entrenaba a las 2:30 de la tarde, todos los días en la Polar, y los lunes y viernes hacían la reunión en la Polar, todos los que tienen que ver con la obra de reestructuración del estadio de la Polar, incluido el director de la provincia. Y él estaba a solo 5 metros del colectivo de entrenadores y los jugadores estaban en el terreno. Y cuando terminaba la reunión cogía su carro y se iba. Es decir, que los jugadores no se sentían identificados. Es decir, que no sentían que tenían apoyo de ningún lado, solamente de nosotros los entrenadores. Y hay veces solo con eso no es suficiente. O que el año pasado nos dijeran que no había estipendio, que eso ya se había erradicado en la provincia, de que no había dinero de viático para las provincias. Y sin embargo este año aparece. ¿Qué pasó con eso del año pasado? Entonces, son preguntas que me hago yo, que se las hice en su momento a los que tenían que ver con eso y no encontré respuesta. Entonces, son muchos detalles con los que tiene que manejar un entrenador que duele mucho. Duele mucho porque no tiene nada que ver con el tema futbolístico, sino con el tema burocrático y de aquellos que no cogen sol y no resuelven nada. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí en Playoffs TV. Ojalá y te volvamos a ver con La Habana, algún día con la selección nacional, quizás dirigiendo en otro lugar. No sé si será algo que te has planteado, dirigir afuera, si te llegara alguna oferta. Bueno, yo estoy dispuesto a trabajar. Siempre lo he dicho y muchos lo toman a mal, pero yo lo veo así. Yo siempre he sido un soldado de fútbol. Cuando fui atleta me entregaba al máximo. No había dolor de cabeza, malestar. Yo soy una persona que soy hipertenso desde los 20 años y nada. Y ahí en los terrenos he estado siempre, he padecido de muchas enfermedades y sigo ahí. Ahora como entrenador doy más de lo que me toca. Doy más de lo que puedo dar. La presión ahora que cuando me sube mucho más, sí, claro, porque el problema es que ahora no puedes estar en el terreno. Llegó un momento que en este campeonato yo miraba a mi asistente, a Chapotín, y le decía, vamos a cambiarnos. Nosotros podemos llegar ahí parados, por la experiencia nada más. Nosotros podemos manejar muchas cosas que se le van a estos muchachos que son jóvenes, que es normal, que no pueden manejar. Pero sueños tengo muchos. No quiero soñar en vano, pero paso a paso, poco a poco. Vamos a ver qué decisión tomo con respecto a La Habana y después lo que venga. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jaime. Si les gustó la entrevista, como siempre les digo, también pásese por nuestra página web www.playoffsmagazine.com. Ahí también estará en formato texto, seguramente más ampliada. Y como siempre, suscríbase, activa la campanita y únase al play.